por la tardanza estaba cerrando con el anterior curso. Ok, vamos a esperar un momentito hasta que se conecten los compañeros y pues voy a compartirles la presentación de esta semana. Listo. Bueno, como les había dicho, un buen día para todos. Vamos a empezar entonces la sesión de la semana número 7. En este caso va a ser orientada al módulo 7 referente al Ethernet Switching, que es pues importante sobre todo conocer cómo un switch trabaja en la capa de enlace de datos y cómo procesa la información y sobre todo cómo puede pues ofrecernos funcionalidades para dicho efecto, ¿no? Entonces, primero que nada, pues vamos a revisar lo referente a este aspecto, ¿sí? En primera instancia, pues nosotros vamos a realizar un recorrido de la información de este material con el objetivo de poder recabar ciertos objetivos en primera instancia. El primero, pues, vendría a ser el orientado a establecer o explicar cómo Ethernet trabaja en una red conmutada. Al hablar de conmutada, estamos hablando de una red conectada con dispositivos como un switch. Vamos a hablar también del paquete o de la trama Ethernet. Y también es importante explicar en la trama o el paquete Ethernet cómo trabajan las subcapas relacionadas al envío, sobre todo de la trama Ethernet y sobre todo también cómo está compuesta dicha trama con los distintos elementos como campos que nosotros podemos tener en dicha trama. Vamos a hablar también de cómo describir o cómo se describe las direcciones MAC address en Ethernet y cómo se trabaja con dichas direcciones MAC address. Y también vamos a abordar el tema referente a la tabla de direcciones MAC. Esto es muy importante, sobre todo a la hora de utilizar, de esta información ser utilizada por un switch con el objetivo de poder eh, realizar un desenvolvimiento óptimo en el envío de información. Y pues vamos a hablar de qué sucede con la velocidad de un switch, cómo podría realizarse pues lo referente al envío con distintos tipos de velocidades que podemos encontrarnos y también los métodos de reenvío de información. Ok, en los paquetes o en las tramas de Ethernet es importante tomar en cuenta ciertos aspectos. El primero, que Ethernet me permite operar en la capa de enlace de datos y en la capa física. En la capa de enlace de datos obviamente va a tomar información de la IEEE 802 y en la capa física y enlace de datos también va a tomar la información del estándar 802.3, que son importantes sobre todo a la hora de nosotros determinar ciertos elementos que van a ser útiles, sobre todo con respecto a nuestros datos que nosotros podemos tener. Sí, algo importante a tomar en cuenta es que en este punto, pues en la capa de enlace de datos, nosotros vamos a tener dichos estándares que van a permitir ser definidos con el objetivo principal de indicarnos, pues, los distintos tipos de velocidad que podemos utilizar en cada uno de estos, ¿no? Los estándares 802 y 802.3 permiten definir anchos de banda desde los 10 megabits hasta los 100 megabits.
Ethernet permite funcionar en la capa de enlace de datos en la capa física, como hemos visto, y Ethernet depende de dos subcapas muy importantes que a continuación vamos a ver. La encapsulación en este punto es muy importante cuando nosotros realizamos determinados elementos. Ethernet se define mediante los protocolos de la capa física y enlace de datos. Importante tomar en cuenta. Vamos a hablar de las dos capas o las dos subcapas de Ethernet, ¿sí? Y al hablar de las dos subcapas, vamos a hablar de la subcapa MAC y la subcapa LLC que habíamos mencionado en la clase anterior. La subcapa MAC, importante, sobre todo, me permite tener la posibilidad, la subcapa LLC primero, me permite sobre todo manejar la comunicación entre capas superiores e inferiores y se implementa en el software y su implementación es independiente del hardware. Esto es bastante importante porque al ser implementado en el software y al ser independiente del hardware, quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de tener bastante compatibilidad con distintos tipos de dispositivos, ¿sí? En cambio, la subcapa MAC es la subcapa inferior de la capa de enlace de datos, ¿sí? Que es responsable de la encapsulación, ¿sí? Y el control de acceso al medio. Y provee a la capa de enlace de datos, ¿sí? A la capa de enlace de datos, provee sobre todo del direccionamiento, es decir, el direccionamiento que voy a tener de mis dispositivos físicos. Vamos a tener distintos tipos de direccionamiento y en cada tipo de direccionamiento basado en cada estándar, como es el 802, que vendría a ser Ethernet, Gigabit, 10 Megabit, Fast Ethernet, el WLAN, en el cual se definen los estándares de envío por comunicaciones inalámbricas, y también cuando tenemos comunicaciones también de forma inalámbrica, pero utilizando elementos como Bluetooth y otro tipo de dispositivos. La subcapa MAC me permite o es responsable de los siguientes elementos, sobre todo en la encapsulación de datos, ¿sí? En el 802 nos permite tener los siguientes elementos, como serían la delimitación de tramas, el Ethernet Frame, la parte de direccionamiento, el Ethernet Addressing, o pues la parte de detección de errores, el Ethernet Detection. Cada uno de estos elementos va a tener su función en específica. El Ethernet Frame o la delimitación de tramas es la estructura interna de Ethernet con respecto a las tramas. Es quien define cómo está la trama definida. La parte de Ethernet Address nos permite, o la direccionamiento de Ethernet nos permite incluir la dirección de destino y la dirección de origen y destino, las cuales son utilizadas para la comunicación entre los distintos tipos de interfaces de red o también conocidas como Network Interface Card, como y serían las interfaces de red. Estas serían las que van a permitirme la comunicación mediante un direccionamiento, el cual va a utilizar la dirección MAC para su efecto. Y la detección de errores que me permite, mediante el Frame Check Sequence, la parte de chequeo de la secuencia de las tramas, ¿sí? De acuerdo a su orden que fueron enviadas, para poder realizar una detección de errores y permitir el reenvío o no de información. ¿Sí? Vamos a tener entonces primero la capa de acceso al medio. La capa de acceso al medio es sobre todo muy importante tomar en cuenta con respecto a este punto. La capa de acceso al medio nos va a permitir sobre todo tener la posibilidad de establecer elementos como, como el encapsulamiento de datos, perdón, no elementos, sino serían funciones, como sería el encapsulamiento de datos y el control de acceso al medio. ¿Sí? Aquí pues se definen ciertos elementos como la parte de la detección, bueno, tenemos la detección de colisiones mediante el CSMACD, que pues prácticamente lo utiliza o es utilizado cuando tenemos una topología tipo bus.
que de hecho lo utilizaban los hubs, en el cual se utilizaba una conexión half duplex, en donde indicaba que uno puede, uno puede enviar o recibir, pero no los dos a la vez, ¿no? En un medio de comunicación. Y es importante que aquí se realice una detección de colisiones para evitar que cuando dos elementos se envíen al mismo tiempo tengamos errores en la información. Y tenemos la capa de y la parte de Ethernet o en las redes de Ethernet que hoy en día utilizamos que operan a full duplex, en donde se utiliza otro tipo de comunicaciones para enviar mediante dispositivos como switch y que no requieren un control de colisiones, de detección de colisiones, sino requerirían un procesado referente a la, no a la detección, sino a la prevención de colisiones, ¿sí? Que es importante tomar en cuenta. Vamos a ver otro elemento también de la capa o sobre todo de la trama Ethernet que es importante tomar en cuenta y que pues a la hora de nosotros recibir, o más bien dicho, cuando se recibe un paquete, un dispositivo, mediante el estándar Ethernet, va a tener ciertas consideraciones a tomar en cuenta. Primero, dice que el mínimo tamaño de la trama Ethernet es 64 bits y el máximo es 1518. Este elemento definido como máximo y mínimo son elementos que deben tomarse en cuenta a la hora de definir si es que mi paquete tuvo alguna colisión o si mi paquete tiene datos demasiado extensos. Y lo que nos dice el estándar es que si un paquete tiene menos de 64 bits, es considerado como un fragmento de colisión o una trama corta, ¿sí? Y automáticamente esta es descartada. Y en cambio, si tenemos un paquete de más de 1500 bytes, es considerado como un paquete jumbo o pues también conocido como una trama bebé gigante. Sí, un nombre bastante extraño, ¿no? Pero, ojo, a tomar en consideración, si es menos de 64 y más de 1500, yo puedo decidir que ese paquete debe ser descargado, de que debe ser transmitido de nuevo y pues obviamente, de acuerdo a estos elementos, nosotros podemos hacer una distinción entre qué información requiero y qué información obviamente yo voy a descartar, ¿sí? Podemos ver la trama como está definida entre cada uno de los elementos que conforman nuestros paquetes. Importante, el preámbulo, nuestra capa que es de nuestra trama, que tiene un tamaño de 8 bytes. Las direcciones MAC van a tener un tamaño de 6 bytes. ¿Sí? Recordemos cuántos bytes puede tener y vamos a ver más adelante que esto es importante que se tome en cuenta, ¿sí? Y pues nos podemos dar cuenta que si son 6 bytes, ¿cuántos bits tenemos? Una simple multiplicación. ¿Cuántos bits tendría? Si hablo de 6 bytes. 48. ¿Cuántos? 48. 48, correcto. Sí, muy importante, ¿no? 48 bits. Esto vamos más adelante a decir, de estos 48 bits, ¿qué pertenecen o cómo yo defino o reconozco a una dirección MAC? ¿Sí? Entonces, estos 48 bits son usados para una dirección de destino y una dirección de origen. Son estos elementos tomados en cuenta en la cabecera, al igual que el tipo o la longitud que voy a tener. La data es el elemento que más bytes va a tener y sobre todo tomar en cuenta que debe estar entre 45 y 1500 bytes. Y pues por último, el chequeo de errores que nos permitía ser utilizado en el FSC. Bueno, aquí va a haber un laboratorio que sería importante que lo haga con respecto a examinar cómo están las ramas determinadas o divididas. ¿Sí? Ok. Vamos a ver el direccionamiento MAC. Y aquí, pues, lo que les había dicho antes, un poco, pues, recordar cuántos bits tenía una MAC address. Vendrían a ser 48 bits o 6 bytes.
Y pues aquí está lo que nosotros indicamos y lo que el compañero nos respondió. Una dirección MAC está constituida por 48 bits. De estos 48 bits, nosotros vamos a tener 48 bits, que son datos en binario, un valor binario, vamos a expresar en 12 hexadecimales. De aquí, ¿cuántos bits tiene un hexadecimal? ¿16? No. 2 bits. ¿Alguna otra respuesta? 15. 15. No, tampoco. Simple la división. 48 dividido para 12. ¿Cuánto me da? ¿Alguien lo realizó? 4. 4. Un hexadecimal, de lo que habíamos visto en la clase anterior de los sistemas de numeración, tenía 4 bits. Cada bit se representa en un dígito hexadecimal que está entre 0 y A. Del 0 al 9 y del A al F, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en nuestra dirección MAC-address vamos a tener determinada por 12 dígitos hexadecimales que van a estar indicados entre 0 y 9 y A y F, ¿sí? Entonces, de esos 48 bits, que es mi gran dirección de dirección MAC-address, va a permitirse dividir en ciertos elementos, que son los siguientes, y es importante sobre todo tomar en cuenta esto a la hora de nosotros determinar por qué mi dirección MAC tiene esta forma. Pues nosotros utilizamos una dirección MAC, voy a tener 12 dígitos hexadecimales, ¿verdad? De estos 12 dígitos hexadecimales, 6 dígitos van a determinarme, ¿sí?, lo referente al identificador único, ¿sí? Y este identificador único va a ser determinado por mi vendedor, o más bien dicho, el fabricante. De estos 12 dígitos hexadecimales, 6 son el identificador único y los otros 6 se refieren al fabricante o al vendedor, ¿sí? De esta forma nosotros vamos a tener que nuestra dirección MAC es única. De acuerdo a la IEEE, nos pide que se codifique de esta forma. Una forma de nosotros poder determinar y saber referente a esto, si ustedes se van, de pronto un ejercicio rápido, se van a su celular, se van a ver a la configuración y se van a ver la información acerca parece que dice, y ahí vamos a tener la dirección Wi-Fi y la dirección Bluetooth, y nos damos cuenta que en la dirección Wi-Fi y en la dirección Bluetooth nosotros vamos a contener dos elementos, o vamos a tener direcciones MAC bastante parecidas, en las que pues los 6 primeros dígitos van a representarnos a nuestro vendedor y los otros 6 siguientes van a representarnos a ese identificador único de ese hardware, ¿sí? Entonces, de esta forma, nos damos cuenta que la dirección MAC para el Wi-Fi tiene una dirección MAC y para el Bluetooth también tiene otra dirección MAC. Entonces, cada dispositivo de red o una interfaz de red necesita este identificador para poder ser utilizado como un identificador a la hora de establecer un origen y un destino, ¿sí? En nuestra trama Ethernet, en el encabezado de la trama Ethernet va a estar este elemento, el cual nos va a permitir sobre todo la posibilidad de mostrarnos la información del origen y destino, ¿sí? Entonces, una dirección MAC, 12 dígitos hexadecimales, y por eso tenemos valores que están entre nuestros 6 dígitos hexadecimales, en donde tenemos cada dígito que está entre valores del 0 al 9, ¿sí? Y son representados los 6 primeros
para podernos indicar el vendedor y los 6 siguientes para nuestro identificador único. Ok, una vez que nosotros ya sabemos cómo está conformada una dirección MAC, vamos a entender entonces cómo se realiza el procesamiento de una trama Ethernet. Entonces, nosotros vamos a tener un elemento bastante importante a la hora de utilizar una dirección MAC, es que cuando la dirección MAC denomina o se denomina una dirección grabada, que es también conocida como vía, ¿sí? Esta dirección está codificada en la ROM, en la dirección ROM de nuestro dispositivo y es obviamente permanente. Porque recordemos, la dirección ROM es la dirección de solo lectura, read only memory, en la cual nosotros tenemos una memoria solo de lectura y la cual fue codificada y la información en esta ROM está referente a la información obviamente de nuestra dirección MAC y cuando nosotros realizamos una lectura de esto, la computadora al momento de ejecutarse o el dispositivo al momento de arrancar, lo que primero hace es copiar esta información de la NIC, de la dirección MAC, desde la ROM hasta nuestra dirección RAM. Cuando el dispositivo envía un mensaje de red, adjunta la información del encabezado en el encabezado de la trama, es decir, utiliza la dirección MAC y pues esta dirección es enviada hacia o utilizada en el encabezado de mi trama Ethernet para poder ser enviada mediante mi interfaz de red. La interfaz, o más bien dicho, la información del encabezado que nosotros tenemos en la trama de Ethernet va a tener lo que tenemos en el gráfico, ¿no? Dirección de destino y dirección de origen. Esto es importante tomar en cuenta. Esto es tomado desde nuestro dispositivo. Entonces, cuando carga el dispositivo, utiliza o más bien dicho, envía desde la dirección ROM a la dirección RAM con el objetivo de que en la dirección RAM pueda ser utilizada mediante el paquete Ethernet. Esto lo hace con el objetivo de realizar pues un proceso de una manera mucho más ágil. Recordemos que la memoria RAM es una memoria que va a ser accedida, leída, escrita y pues puede ser utilizada, ¿no? Para intercambio. Entonces, es importante también que cuando se utilice o se realice el proceso de empaquetado, en este caso, pues el procesamiento de nuestras tramas utiliza esta dirección MAC con el objetivo de realizar este tipo de elementos, ¿no? Vamos a tener también un elemento bastante importante, es que cuando yo empiezo a realizar un envío mediante unicast, que es por lo general lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando envío desde un origen a un destino, ¿qué es el unicast? Cuando yo hago un unicast, yo obtengo la dirección MAC de destino y tengo la dirección MAC de origen, ¿sí? Es decir, 1 a 1. Toda esta información se la guarda mediante el protocolo ARP. En este momento voy a compartirles el protocolo ARP, ¿sí? Y, a ver, les voy a compartir el CMD, aquí en la línea de comandos, y voy a poner ARP-A en este computador. Y me va a devolver la tabla ARP, en el cual tengo la dirección lógica y tengo la dirección física, ¿sí? Importante esto. Esto viene a ser mi comunicación unicast, en donde tengo la dirección física, ¿sí? A la que quiero llegar. Aquí voy a tener la configuración de tipo broadcast. ¿Por qué broadcast? Primero, recordemos el concepto de broadcast. ¿Cuál era el concepto de broadcast? ¿Alguien me recuerda? O más bien dicho, de difusión. Difusión o broadcast, ¿verdad?
Alguien que me responda, por favor. Esto habíamos visto en clases anteriores, en la parte de topologías. Es el envío de información a varios equipos, la difusión de datos. Casi. No es a varios. Aquí el concepto es a todos los dispositivos de mi red. ¿Sí? Yo hago un ipconfig aquí. /all. Puedo darme cuenta mis direcciones IP. ¿Sí? Y aquí me doy cuenta que mi dirección IP que yo tengo en este dispositivo, ¿sí? Aquí tengo esta dirección IP y esta máscara, ¿verdad? Esto me determina que, en este caso, los 3 primeros octetos van a ser mi porción de red. Mi porción de host es la última que tengo aquí. Si yo voy a la tabla de dirección ARP, me doy cuenta que esta es mi dirección de broadcast. Es decir, si yo quiero comunicarme con todos los dispositivos de mi red, tengo que enviar un paquete a esta dirección. En la tabla ARP nos dice la dirección física de la dirección de broadcast y es obviamente poner a todos, en este caso a todos los bits en 1. El F es el hexadecimal. Si nosotros nos fijamos, el hexadecimal F es 1, 1, 1 y 1. Son 4 unos, ¿verdad? De un octeto. Entonces aquí tendría 8 unos, 8 unos, 8 unos, 8 unos, 8 unos y 8 unos. En total, los 48 bits de mi máscara en 1. ¿Sí? Cuando yo quiero enviar a una dirección de broadcast, entonces utilizo esta dirección de broadcast. Cuando yo quiero enviar una dirección mediante una comunicación unicast, que es decir, de un dispositivo a otro, utilizo su dirección física. ¿Sí? Su dirección física. Y cuando quiero enviar algo que se denomina, bueno, un tipo de comunicación que se denomina multicast, que ahí es lo que el concepto que dijo el compañero, de uno a varios, utilizo este direccionamiento. Primero recordemos el direccionamiento físico del broadcast, de 224.0.0.0 hasta el 239.255.255.255. Algo común cuando utilizo el multicast es que los primeros 6 dígitos hexadecimal van a ser el 01005E para todos. ¿Sí? Estos que tenemos aquí son utilizados, voy a anotarles, voy a realizar una anotación, son utilizados para multicast. ¿Sí? Y este direccionamiento también es utilizado para el multicast. 2 elementos para usar en broadcast, en cambio. Tendríamos este elemento de aquí. Y pues esta dirección de aquí vendrían a ser mis direcciones de broadcast. ¿Sí? A tomar en cuenta en esta tabla de direccionamiento ARP, que va a guardar, obviamente, en el computador la información a qué destinos yo me he comunicado y va a ir almacenando cuál es su dirección física. Para esta información de la dirección física, mediante la capa de enlace de datos, compartirla al switch y el switch va a saber, mediante un proceso que más adelante vamos a ver, va a saber a qué puerto voy a enviar mi paquete, ¿sí? Para optimizar su reenvío. Ok, vamos a seguir compartiendo la información de la presentación para poder continuar con lo que estamos viendo. Unicast, entonces, los primeros que vimos, ¿no? Envío de un host a otro host o a otro destino. Fijémonos en el destino de la dirección MAC. ¿Sí? Es el destino que yo tengo aquí y el origen obviamente es donde quiero partir con su respectiva dirección. Vamos a ver el broadcast. El broadcast, fíjense, todos Fs, todos en 1 y la dirección dependiendo de la dirección de red a la que tenga asignado mi dispositivo. Si voy de nuevo a la tabla de dirección MAC
que yo tengo aquí en la tabla ARP, podemos darnos cuenta que aquí está mi dirección de broadcast. ¿Sí? Y aquí estaría la otra dirección de broadcast, que sería obviamente a todos los dispositivos de todas las redes en este caso. ¿Sí? Entonces aquí tengo la dirección de broadcast. Y este es utilizado para enviar de uno a todos los dispositivos de la red. ¿Sí? Cuando nosotros realizamos este envío de broadcast, el proceso recibe o de hecho me permite enviar un paquete a todos los dispositivos de la red que tienen esa porción de red, a todos los hosts y obviamente va a ser donde se recibe el paquete. Envío a esa dirección, mi dirección MAC va a ser esta, mi dirección IP va a ser obviamente la que te contenga todos unos en su porción de host y se enviaría a todos los dispositivos. Vamos a ver ahora el multicast. El multicast utiliza, en cambio, lo que les había indicado. Utiliza una dirección MAC address que empieza con 01005E. ¿Sí? Y las direcciones IPs van, perdón, se adelanta un poco, van desde el 224.0.0.0 hasta el 239.255.255. Como podemos ver en esta tabla de direccionamiento, en el cual aquí estarían mis direcciones usadas para multicast, que significa que vamos a hacer los distintos grupos de direcciones a los cuales voy a enviar un paquete. No van a ser todas, ¿sí? Si yo tengo 100 hosts y envío 99, bueno, pongamos no 99, porque uno va a ser de pronto el host de origen, pero si envío desde 1 hasta los 98, significaría que estoy enviando utilizando multicast, pero si envío a todos, ahí sí vendría a ser broadcast. Entonces, a tomar en cuenta esto y estas direcciones. Va a haber un laboratorio donde se realice la configuración inicial de topología, se va a realizar también la configuración de los dispositivos, se verifica conectividad y pues se despliega o se analiza cuál es la dirección MAC. Vamos a ver esto que es importante, que sobre todo son las tablas de direccionamiento MAC. Y esto con el objetivo principal de tener elementos que nos permitan, sobre todo, denotar el funcionamiento de un switch. El switch va a funcionar de la siguiente forma. El switch necesita esta tabla de direcciones MAC, pero no va a ser como la que les mostré en esta línea de comandos, sino la tabla de direcciones MAC va a almacenar mi información de el puerto y la dirección MAC a la que estoy conectado. ¿Sí? No sé si han visto que cuando yo prendo un switch y conecto un dispositivo a un puerto, en un switch Cisco, por lo general, bueno, en la mayoría también sucede esto, está de color naranja. Cuando yo conecté el cable, se empieza a poner de color naranja y después empieza a titilar hasta ponerse en color verde. En ese momento, el switch lo que hace es capturar la información de la dirección MAC de ese dispositivo que está conectado a ese puerto. Y en ese momento empieza a utilizar o a llenar su tabla de direcciones MAC, con el objetivo de decir, en el puerto 1 está este dispositivo conectado con esta MAC address, en el dispositivo 2 está conectado este dispositivo con esta MAC address. ¿Sí? Por lo general, esta tabla de direcciones MAC se conoce como tabla de memoria de contenido, o también conocida como CAM. Esta tabla va a realizar un elemento muy importante, es el aprendizaje y el reenvío, en el cual empieza esta tabla a aprender o a obtener las direcciones MAC. ¿Sí? ¿Cómo aprende las direcciones MAC? Primero, empieza a realizar un chequeo de la información de los dispositivos conectados y empieza
a llenar la trama. Si es que no tengo una MAC address proveniente, en la tabla solo se almacena el puerto, el número del puerto, es decir, el puerto y vacío, ¿no? En la parte de la entrada MAC. Y pues se realiza un refresco de esta tabla, ¿sí? Es decir, se realiza una información o se guarda la información durante 5 minutos con el fin de ir realizando un refresco periódico de dicha información. Sí, es importante que si yo cambio la información entre dispositivos, este proceso de cuando yo empiezo a conectar a un puerto, empieza este momento a enviar la información a la memoria del switch con el fin de guardar la información MAC de esta tabla. Vamos a tener también algo muy importante, que es sobre todo la obtención de mis direcciones, y aquí vamos a ver cómo empieza a encontrar las direcciones y reenviar mediante el switch. Si la dirección MAC de Unicast, obviamente hablando de Unicast, es decir, que se encuentra en un determinado puerto, es encontrada o es identificada, ¿sí? El switch empieza a enviar dicha información al determinado puerto con el que yo encontré una coincidencia, ¿sí? Si el destino está en la tabla, este va a ser reenviado a este puerto. Es decir, si llega un paquete en donde dice el destino es está esta dirección MAC a la que quiero llegar, se busca en la tabla que va a almacenar el switch y me dice y voy a obtener el determinado puerto al que debo enviar. Esto a su vez lo que va a hacer es optimizar nuestro envío de nuestros paquetes en lo referente a Ethernet. Esto sería el unicast cuando busco en una tabla y busco obviamente el coincidente de este puerto. Si la dirección obviamente, si me llega una dirección de broadcast, es decir, si por alguna razón tengo una dirección MAC de broadcast o multicast, el paquete se envía, en este caso, si es broadcast, a todos los puertos, excepto desde el cual originé o me llegó la trama. ¿Sí? Y de igual forma, si es multicast, va a enviar a todos los puertos que coincidan con esta dirección o este grupo multicast, excepto al puerto de origen, ¿sí? Para cualquier caso, broadcast o multicast, el puerto de origen sobre el que se originó la información no va a reenviar la información, obviamente, por obvias razones, ¿no? Porque desde ahí se está originando. Este sería más o menos cómo nos aparece nuestra tabla en nuestro switch. Aquí dice MAC address table, voy a tener el puerto y la dirección MAC que corresponde a cada elemento. Cuando yo hablo o envío desde un destino, en este caso A, desde el puerto 1, envío una trama de destino con esta dirección MAC. Él revisa en su dirección, en su tabla de direcciones MAC, y dice que el puerto es el 4, por ejemplo. El de destino dice que es el 00D, y pues encontró que está en el puerto 4, y este se reenvía al puerto 4 de forma automática. Este proceso es muy, muy clave a la hora de utilizar un switch, y sobre todo optimiza lo referente al envío de información que nosotros tenemos. Entonces, a medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar o puede ir completando nuestra tabla de direcciones MAC. Voy conectando dispositivos, se va completando esta dirección. Es decir, de esta forma nosotros podemos determinar este tipo de elementos. Si un dispositivo estuviese apagado, obviamente
la dirección en la tabla del switch se va a ir actualizando diciendo que ese puerto no tiene ninguna dirección MAC. Recordemos el proceso anterior. Cuando prendo, el computador pasa de la ROM a la RAM. La RAM propaga para poder enviar dicha información a mi dispositivo como el switch y sobre todo tener esta tabla completa a la hora de utilizar el reenvío de la información. ¿Sí? Va a haber un video en donde pueden ustedes ver este proceso de una forma mucho más gráfica en la plataforma, así es con el cual va a haber el video que va a contener información de cómo los switch construyen esta tabla de direcciones MAC, cómo los switch reenvían los paquetes basando en el contenido de la tabla de direcciones MAC y sobre todo esto va a ser muy importante para poder entender cómo funciona. Ok, aquí también hay un video de cómo se envía un paquete a un default gateway y cómo este procesa la dirección de nuestros datos. Y también como complemento un laboratorio para realizar esto. Ok, aquí vamos a ver el proceso con el cual el switch trabaja con distintas velocidades y los métodos de reenvío que puede tener un switch a la hora de recibir una determinada trama o paquete. ¿Sí? Vamos a tener dos métodos principales en los switches Cisco. Como tal, pues va a estar el método que se denomina CUDA-TRUE, o más bien dicho, Store and Forward y CUDA-TRUE y CUD-TRUE, los cuales me van a permitir determinar lo siguiente. El Store and Forward, también conocido como método de almacenamiento y reenvío, permite este método recibir todo el paquete y el cual va a ser utilizado por el switch para realizar un proceso de CRC o un código de redundancia cíclica, el cual va a validar que si el paquete o si la trama es válida, si es correcta, ¿sí? Una vez que verifique que es correcta, el switch envía esa dirección de destino, o de acuerdo a la cabecera, a la dirección de destino, determina en qué puerto debo reenviar dicho paquete. Entonces, este proceso primero verifica la información, almacena el paquete previamente antes de ser enviado, con el objetivo de preprocesar, revisando si es que tengo algún elemento de error. Y tenemos el método de corte, el cual lo que hace es utilizar la información del switch la información mínima. El switch utiliza la información mínima con el objetivo de optimizar el envío. ¿Sí? Aquí no se realiza ningún tipo de procesamiento para ver si o verificar si está correcto o no. Lo único que se hace es utilizar el método de obtener la información de la trama, el valor más corto, es decir, las direcciones, verificar si esta dirección está en mi tabla y reenviarlo nada más. Y pues no se realiza un procesamiento de si el paquete está correcto. ¿Sí? Entonces, el uno analiza y el otro solo coge del paquete mi dirección MAC de destino para poder decir por qué puerto voy a enviar. Una de las principales ventajas del método que habíamos visto del almacenamiento y reenvío es sobre todo que hay un elemento muy importante, que si es que la trama contuvo errores, se evita, o más bien dicho, se verifica antes de que ésta sea propagada, ¿sí? Y si es que existió un error, el switch descarta el paquete, ¿sí? Y al descartar reduce la posibilidad de consumo de ancho de banda y sobre todo de que tenga en mi destino datos
erróneos, ¿sí? Por lo general, ¿quién utiliza este tipo de elementos a la hora de realizar una comprobación, bueno, de utilizar el método Store and Forward? Cuando utilizo calidad del servicio o quality of service. Cuando utilizo calidad del servicio, cuando deseo que mis tramas de mis paquetes a la hora de enviar tengan una prioridad. Por ejemplo, mi prioridad va a ser el video o la voz sobre IP. Y la última prioridad pues va a ser de pronto la navegación web. Entonces yo para el video o la transmisión de voz sobre IP necesito pues que obviamente la información y que no se corten las llamadas, que sobre todo que cuando estoy hablando pues sea fluida la comunicación y pues obviamente para esto se utiliza mucho este método Store and Forward, en el cual se realiza un chequeo, una revisión de que los datos estén correctos y sean válidos antes de preprocesar y reenviar. Esto es lo que hace un switch cuando tiene quality of service definida en su configuración. Vamos a ver el método CUDA and True. Y en el método CUDA and True yo voy a tener dos elementos muy importantes. El primero, pues va a ser, en el método de corte, voy a tener el primero que va a ser un método en el cual se realiza un envío rápido, ¿sí? Un fast forward, el cual ofrece el más bajo nivel de latencia. ¿Y qué significa latencia? Que no va a tener retardos. El switch reenvía el paquete inmediatamente después de leer la dirección de destino y esta es la forma más común que utiliza un switch por un método de corte. ¿Sí? Entonces, coge la dirección, verifica que existe en la tabla y reenvía. Simplemente. No hay ningún tipo de latencia en este elemento, ¿no? Hay muy poca latencia. Y tenemos otro método que sería un intermedio entre el método Store and Forward y el método Fast Forward o el método de corte de forma rápida, ¿no? Que sería el método de libre de fragmentos. Y este método almacena solo los primeros 64 bytes, que en este caso tendría la información de nuestro origen, nuestro destino, va a tener también el tipo de datos y de pronto también un control de errores. Y este pues me va a permitir revisar o almacenar antes de reenviar. Va a ser un punto medio, ¿no? Un almacenamiento con el objetivo de solo realizar una revisión o un chequeo de que los datos cumplan con un determinado parámetro para poder ser enviados, ¿sí? Para eso, nuestro switch va a utilizar algo que se denomina la memoria buffer o también el almacenamiento en buffer. ¿Sí? Los switches van a utilizar este elemento. Entonces, un switch puede usar esta técnica de almacenamiento en buffer de memoria para almacenar tramas antes de reenviarlas, con el objetivo de realizar un preprocesamiento o pues tener elementos, sobre todo, muy importantes a tomar en cuenta. ¿Cuándo utilizar una información en buffer? Puede utilizarse cuando el puerto de destino está ocupado, ¿sí? Cuando hay bastante congestión en el puerto, estoy enviando información a ese puerto y hay muchos requerimientos con el objetivo de que no se pierda la información. Y en este caso, el switch almacena hasta que se pueda transmitir. Una vez que se puede transmitir, lo reenvía, ¿sí? Pero para esto nosotros tenemos dos tipos de buffer. El uno es basado en la memoria del puerto, el cual las tramas se almacenan en colas, ¿sí? Y se enlazan los puertos específicos de entrada y salida, ¿sí? Solo en puertos. Una trama se permite transmitir cuando se hayan transmitido todas las tramas que se encontraban antes de ella, es decir, en cola. Y pues esto nos permite utilizar. Por lo general, esta simple trama o este retardo permite utilizar cuando nuestro puerto está ocupado y sobre todo ocurre cuando otras tramas pudieron ser retransmitidas cuando ya pues ese puerto fue desocupado o pues fue habilitado para su envío, ¿no? Entonces este preproceso utilizando el buffer lo utiliza a modo de puerto.
a la memoria basada en puerto. Y la memoria compartida en el que se depositan todas las ramas en una memoria común y el switch, sí, una memoria compartida, y pues el switch lo que hace es guardar toda la información del puerto, obviamente teniendo la información del puerto y la información del paquete que quiero transmitir para el objetivo que después que haya sido desocupado dicho puerto, sea retransmitido. Todos estos elementos de memoria compartida, ¿sí?, son utilizados con el objetivo de optimizar o pues evitar elementos de que nuestro switch pues puede tener puertos ocupados y evitar pérdidas de información. Todo esto es importante tomar en cuenta. Las memorias, tanto basada en puerto y la memoria compartida, obviamente van a tener un espacio con el cual pues va a ser limitado. Si obviamente este buffer se llena, si obviamente este buffer está ya saturado, pues lo que hace es utilizar los métodos de corte, ¿no? Método de corte, reenvía directamente al otro puerto para evitar que se sature nuestro switch y obviamente hay que tomar en cuenta. Va a haber métodos en los cuales el switch va mediante un procesador a tratar de ir liberando todas estas memorias para que pues obviamente el switch pueda trabajar u operar de forma adecuada. Ok, entonces hemos visto métodos de envío del switch. Hemos visto cómo hace la gestión de la memoria el switch, su gestión de memoria temporal para poder, sobre todo, solucionar problemas de que tenga puertos que estén ocupados o pues estén transmitiendo otro tipo de información y hasta que se le libere, pues utiliza memorias temporales. Vamos a tener el envío de información, o más bien dicho, la velocidad de información, los métodos de velocidad que va a tener el switch. Un switch o varios switches pueden tener información que se utilicen mediante el full duplex o el half duplex. Y para eso es importante que nosotros tomemos en cuenta ciertos elementos. Los switches van a tener distintos anchos de banda de acuerdo a su versión, de acuerdo a su modelo, de acuerdo a su generación, porque puede ser que un switch sea antiguo, y pues transmita a otros distintas velocidades, o transmita o permita la utilización de full duplex o half duplex. Dependiendo este tipo de elementos, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta ciertos parámetros. Si uso full duplex, puede transmitir y recibir de forma simultánea. Si uso half duplex, solo se transmite o se envía o se recibe una a la vez. Y para eso nuestros switches van a tener una función opcional. Y esto es importante tomar en cuenta cuando configuro un switch, que se denomina la autonegociación. Que lo que hace es realizar una negociación entre un switch y la tarjeta o la interfaz de red que yo tengo, con el fin de que los dispositivos, antes de empezar a transmitir, van a decir o negociar cuál es su capacidad de envío, si es half duplex o es full duplex, y de acuerdo a esta negociación, pues antes de empezar la transmisión, se va a negociar a qué velocidad puedo transmitir el uno o el otro. Y obviamente si es que uno de esos es half duplex, obviamente tengo que tomar en cuenta eso para no estar enviando y recibiendo al mismo tiempo, si es que en el un lado tengo envío y recepción al mismo tiempo. Entonces, de esa forma, lo que hacen es los dos estar al mismo modo de transmisión, a la misma capacidad de transmisión, para que pues no tengan ningún inconveniente de colisiones, que no tengan ningún inconveniente de reenvío de información que pueda perderse, ¿sí? Entonces se negocia, obviamente la negociación va a ser basándonos en la capacidad del que menos tenga. Si es que los dos son full duplex no habría problemas, pero si los dos son, si el uno es half duplex y el otro es full duplex, obviamente el otro tendría que trabajar en modo half duplex o los dos en modo half duplex para evitar inconvenientes y pues colisiones, ¿sí? Y esto, sobre todo, nos permite tomar en cuenta también la velocidad a la que voy a transmitir. Por lo general, esto va a ocurrirse
cuando yo deseo utilizar el envío de información desde un dispositivo a otro. Puede ser entre dos switches. La mayor parte utiliza la autonegociación para intercambiar información sobre velocidad y capacidades dúplex y elegir el modo de mayor rendimiento y evitar problemas. La diferencia entre dúplex, por lo general, es una causa de problemas de rendimiento entre enlaces de Ethernet y se produce cuando funciona en semiduplex, mientras que otro puede operar en modo duplex. Lo que había dicho. Es importante que nosotros tengamos configurado, pues sobre todo, establecer una autonegociación previa al envío de información. Si no hay una autonegociación para indicar cuáles son las velocidades que tengo entre cada uno, puede que tenga este tipo de problemas y obviamente mi comunicación va a tener inconvenientes, pérdida de información y sobre todo, pues vamos a tener problemas de reenvío de datos. Y aquí viene otro parámetro bastante interesante e importante. Sobre todo, el uso del auto MDIX. El auto MDIX me permite o permite al dispositivo dar la posibilidad de que dicho dispositivo pueda adaptarse sobre todo al tipo de cable que estoy utilizando. Recordemos que podemos tener dos distintos tipos de cables, cables cruzados y cables directos. Y lo que hace el auto MDIX es sobre todo permitir que dispositivos como cuando no me conecto de switch a switch, de switch a router, de switch a host o de router a host, requieran uso de distintos tipos de cables cruzado o directo. Y la mayor parte de estos dispositivos admiten esta característica en la cual automáticamente, independientemente del medio o del cable que tengo, pues detecta la información y pues nos permite operar de una forma adecuada. Detecta qué cable tengo conectado a un determinado puerto y automáticamente determina cuál es el mejor modo para poder transmitir y no tener que estar cambiando de cable, si es que ameritará el caso, ¿no? La mayor parte de switches hacen esto y el auto MDIX está habilitado desde la versión de iOS 12.2, ¿sí? En adelante y permite ser deshabilitada también y por esta razón nosotros siempre debemos utilizar el cable correcto si es que estuviese deshabilitada, pero si no, utilizamos el auto MDIX y pues esto nos va a permitir utilizar. Por defecto está habilitada esta función, pero si en el caso deshabilité, puedo habilitarle mediante el comando MDIX auto en la configuración de mi interfaz, de tal forma que nosotros tengamos la posibilidad de configurar la información de una manera adecuada. ¿Sí? Esto va a permitir sobre todo estas características de un switch, como la posibilidad de escoger el método de envío que vimos el almacenamiento y reenvío y el método de corte, vimos la posibilidad de establecer o la autonegociación entre los distintos tipos de transmisión. La velocidad a la que voy a transmitir también es importante y sobre todo el auto MDIX van a hacer que nuestro dispositivo como tal, el switch, tenga elementos que me permitan optimizar la comunicación. Es importante que estos elementos que vimos antes de un switch y con los que opera un switch actualmente en switch Cisco tengan la posibilidad de establecer una configuración adecuada y así evitar pérdidas de paquetes, evitar colisiones y sobre todo hacer una negociación en el caso de que decida utilizar un elemento de red correcto. ¿Sí? Bueno, esto es lo referente a la teoría. No sé si es que hay alguna inquietud con respecto a esto. ¿Sí? Es importante acotar antes de pasar a la parte de preguntas que deben realizar lo referente a los quizzes que tenemos en el campus o los tests que tenemos en el campus o en la plataforma NetAcad, ¿sí? Esto
con respecto a poder utilizar o prepararse para el examen. Les comento que quienes no dieron el examen 1, o más bien dicho del módulo 1 al 3, que estaba activo, les activé esta semana para que puedan realizarlo, ¿sí? De igual forma, está activo también el siguiente, de hecho, el examen de los siguientes módulos, me parece que sé que es del 4 al 7, que vendrían a ser los siguientes módulos, y esto está activo hasta fin de mes, para que puedan realizarlo. De igual forma va a tener 2 posibilidades para que hagan 2 intentos. Se va a tomar en cuenta el intento que más alta nota haya obtenido, con el objetivo de que ustedes puedan prepararse, ¿no? De pronto en el primer intento, pues voy viendo cómo me fue, y en el segundo intento ya obviamente preparado, y para prepararse de una forma adecuada es importante leer lo que tenemos en la plataforma Cisco y también realizar los quizzes, porque los quizzes nos van a permitir, los quizzes o los tests nos van a permitir tener o prepararnos o autoevaluarnos, ¿sí? Eso es importante tomar en cuenta. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor. No, profe. Está correcto, está clarísimo lo que vamos a hacer. Ok, vamos a hacer la participación en clase. Por favor, necesito que todos participen, ¿sí? Si alguien tiene algún inconveniente, pues aquí es hora de poder indicar cómo resolverlo. Para participar, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, jóvenes, voy a compartir el campus virtual y aquí tenemos la semana 6. En la semana 6 nosotros vamos a tener laboratorios en clase, y en los laboratorios en clase vamos a tener este laboratorio que es el 727 que está en Word. ¿Sí? Le voy a abrir este laboratorio para que ustedes puedan ver e indicar qué es lo que van a cumplir el día de hoy como participación en clase. ¿Sí? Este es el laboratorio. El laboratorio es el laboratorio 727, en el cual se va a realizar esta topología. Ustedes van a abrir el Packet Tracer y van a realizar esta topología. Aquí está el direccionamiento que vamos a establecer, y pues lo que nos pide es que realicemos estos elementos de la parte 1. En la parte 1, ¿qué es lo que quiero que hagan? Quiero que hagan en la parte 1, en la configuración del dispositivo y verificación de conectividad, necesito que hagan el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. ¿Sí? Utilizar, configurar los dispositivos en la topología, conectarlos, configurar la PC, configurar el switch y por último, ¿sí?, realizar un ping desde la PC hasta el switch o a la interfaz que configure el switch. ¿Sí? Eso es lo que quiero que hagan en esta participación en clase. No sé si está claro. ¿Puede repetir, profe, por favor? ¿Cómo? No sé si puede repetir, por Ya, favor. ok. Vamos a hacer el laboratorio 727, que está en el campus virtual. Voy de nuevo a mostrarles en el campus virtual, y se llama o se denomina laboratorio en clase semana 6. ¿Sí? En la semana 6 ustedes van a realizar este laboratorio, que es un archivo de Word, y al abrirse el archivo de Word van a tener este archivo, ¿no? Primero dice que hagamos esta topología, es decir, ustedes van a abrir el Packet Tracer, van a hacer esta topología, van a poner las direcciones en el caso que les solicita, pero lo que, bueno, aquí dice que utilicen el Cisco 2960, ¿sí? Ojo, el switch 2960 y una PC que tenga Windows. Y van a hacer la parte 1, pero la parte 1 van a hacerla hasta, perdón, aquí se me redujo. La parte 1 van a hacer hasta el punto número 4. Y el punto número 4 es un ping. Un ping desde la PCA hasta la VLAN 1 del switch. Entonces aquí dice, primero, conectar el cable, configurar la PC, configurar el switch y realizar el ping al final.
¿Sí? ¿Está entendido lo que hay que hacer? Sí, gracias. Correcto, entonces manos a la obra. Espero la participación de todos. ¿Sí? No está complicado, pero si alguien tuvo algún inconveniente a la hora de hacer esto, es importante pues que nos muestre su pantalla para poder darle la guía adecuada. ¿Sí? Manos a la obra. Vamos a esperar unos minutos hasta que vayan resolviendo. Por favor, no olviden levantar la mano en la sección. Parece que se cortó el audio. No olviden levantar la mano en la sección de participantes para dar paso de forma ordenada a quien vaya culminando esta actividad. ¿Sí? Entonces, espero. Disculpe una pregunta, quería yo hacerle Claro, Héctor. una de las prácticas anteriores. No pude terminar porque me sale un problema que no pude resolver. Yo tengo aquí, es de bastantes. Ya, Héctor, sería muy importante que tú lo socialices por correo electrónico o a su vez lo canalices también por el coordinador. El coordinador tiene mi número telefónico, el representante del curso. Y el objetivo es de que tú lo hagas. Si tú me vienes y me dices en esta hora, cuando ya se acabó el plazo de entrega, es un poco complicado. Sería importante. Por correo, ingeniero. Ya, pero mira, yo tengo muchos correos. El coordinador también tiene mi número telefónico. Puede escribir el número, me puedes llamar. ¿Sí? Entonces, de esa forma, pues yo puedo tener o darte una guía. Recuerda también que puedes, una vez que si necesitas una tutoría, podemos hacerlo los días miércoles. Dices el miércoles, hacemos una sesión de Zoom y pues estamos ahí para poderte asistir, ¿sí? No importa, yo voy a revisar la tarea y si es que tuviste inconvenientes, pues sería importante hacerlo de esta forma, buscar canales. Bueno, yo a veces el correo se me complica un poco porque tengo muchos correos, ¿sí? Y se me complica a veces contestar y a veces algunos correos se van a la bandeja de elementos enviados. Entonces, el compañero representante del curso pues él ya tiene mi contacto, pídele a él mi contacto. Asumo que deben tener un grupo de WhatsApp, ¿verdad? En donde pueden ustedes conversar y darle sus inquietudes. Él como representante, pues sería bueno que se comunique o pues te dé mi número con el fin de que yo pueda coordinar contigo una tutoría y realizarlo los días miércoles y poderte explicar y ver cuál error tenías. De pronto te toque compartir tu pantalla o utilizar el TeamViewer para poderte dar asistencia, ¿sí? Pero lo importante es de que lo hagamos o canalicemos de esta forma, ¿sí? Por ahora no te preocupes que tuviste inconvenientes en las tareas, no te preocupes, no voy a ser muy estricto con la calificación para que no tengas problemas, ¿sí? Gracias. La siguiente semana vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Y ahí vamos a ir resolviendo o viendo cualquier inconveniente que tengan todos. Las 2 horas las vamos a dedicar a hacer un ejercicio práctico en el cual todos quiero que vayan resolviendo y vayan dándome si es que tienen algún inconveniente o tuvieron algún error, con el objetivo de ir resolviendo de esta forma de forma sincrónica, ¿no? Pero vamos a irlo canalizando de esta forma, ¿sí? Ok, ya tengo aquí algún compañero que dice que ya acabó, no sé si es que acabaste, Josué Arroyo. ¿Ya terminaste tu actividad? ¿O no todavía? Por favor, me indicas si ya terminaste. Veo que levantaste la mano, pero no sé si ya acabaste o tienes alguna inquietud. Dije, ¿en qué semana se encuentra el laboratorio? Disculpe. Estamos en la semana 6. Sí, pero no me sale otros laboratorios. Sale otros laboratorios. Creo que estamos un poquito desorientados. A ver, estamos aquí, semana 6. Fíjate la pantalla, ¿no? ¿Qué dice aquí? Semana 6, laboratorio en clase, semana 6. ¿Sí? No sé qué otros laboratorios están saliendo. Hay uno que es en clase, es el que estamos haciendo este momento, y hay otro que dice para tarea. ¿Sí? Entonces, el que estamos haciendo es el laboratorio en clase.
¿Sí? ¿Te entendido? Joshua, ¿te entendido o no? Por favor, me indica si entendiste, si quedó claro. Bueno, no sé, no me dices nada. A ver, dime, indícame. Ok, vamos a dar paso a que compartas tu pantalla para que puedas mostrarnos tu respuesta. Ok, Joshua, puedes compartir tu pantalla. Inge, una preguntita. ¿Sí? El archivo no lo encuentro del Packet Tracer en la plataforma. ¿Cómo? El archivo del Packet Tracer no lo encuentro. No, ustedes tienen que hacerlo. Sí, no hay ningún archivo, ustedes tienen que hacerlo. A ver, me dan un segundito, parece que estoy experimentando problemas con el Zoom. Hola. A ver, ¿no? Ok, ahí ya respondió mi computador. Mil disculpas. Estaba un poco lento. Vamos a empezar con Joshua. Nos comparte la pantalla, por favor. Profe, ¿sí me escucha ahí tal vez? Sí, sí te escucho. Ah, ok, gracias. Listo, yo sé, estoy visualizando pues solo la pantalla del PC. Si nos muestras que configuraste el PC de forma correcta, ahí está bien. Pero de preferencia compártenos toda la pantalla. Ahí está solo el Packet Tracer compartido. Comparte toda la pantalla. ¿Cómo se comparte toda la pantalla? En la parte donde dice compartir pantalla, share screen, en la parte superior izquierda, de arriba, aparece uno que dice pantalla o screen. Le das un clic ahí y pones share o doble clic y ya comparte toda tu pantalla. ¿Sí? No me sale, profe, no sé por qué no me sale ahorita esa opción. No te escucho muy bien. No me sale esa opción ahorita, no sé por qué. Sí sale. Sí sale. A ver, pon en compartir pantalla o share screen en la parte superior izquierda. Ubícate. Tu mano izquierda, arriba. El primer que tienes ahí. Compartir y me sale para seleccionar las ventanas. No, no hay que seleccionar las ventanas. Selecciona el primero de la parte superior izquierda. Ahí. Exacto, ese de ahí. Ya. Ahí sí. Ahí está. Ahí sí estamos viendo. Correcto. Ahí está el ping. A ver, revisemos la configuración del switch. A ver, no le pongas nada de eso, nada de ping. Quiero ver más arriba la configuración que hiciste, nada más. Estaba haciendo... ¿Y dónde está la VLAN configurada? ¿Dónde configuraste la VLAN? Sí estaba haciéndole, profe, no sé por qué no sale. Sí le configuré la VLAN.
A ver, ¿cómo mostramos la configuración que hice? Show running config. A ver, ponle show running config. Ya. Ahí está. Primero, detente ahí un momentito. Ahí dice primerito que dice no IP. A ver, no IP domain lookup. Es el que configuraste primero. Está correcto. Vamos más abajo. Dale más abajo. Ya, ahí está. Interface VLAN 1, IP address, correcto. Eso es lo que se debe haber configurado. Muy bien. Listo, Jos. Muchas gracias. Ya, profe, gracias. Gracias a ti. Vamos con el compañero, perdón, parece que le puse el compañero Farinango, por favor, que nos muestre lo que hizo. Ok. Igual forma como el compañero Arroyo, ¿no? Y aquí está la parte. Ya. Muy bien. A ver la configuración del switch. Me perdí. No la vi. Aquí. Listo. Sí hace ping, ¿verdad? Sí. Correcto. Muy bien. Listo, Luis. Listo, vamos así. Está bastante sencillo esto. Espero que participen todos. ¿Sí? Espero participen todos. Profe, ¿Sí? disculpe, yo ya tengo hecho todos los pasos y creo que está correcto, pero nomás el ping, no sé el por qué. Si me es tan amable de A ver, ayudarme. siempre es importante levantar la mano, ¿no? A ver, muéstranos tu solución para revisar. A ver, sí te está haciendo ping. ¿Por qué dices que no hace? Perdón, recién hizo, no estaba haciendo. Recién le toqué el A ping. veces se demora un poco porque es hasta que converja la red, hasta que todo esté listo, ¿no? Disculpa por Importante. alzar la mano. Ya, ok, entonces estamos viendo que hiciste la interface VLAN, pusiste la IP Ajá. y acá le estás haciendo ping. Ya, algo que estoy viendo, bueno, está muy bien, Eric, muchas gracias, te registro la participación. Ya. Vamos a dar paso al compañero Achik, Vladimiro Achik. Por favor, para que nos pueda presentar su solución. Lo que no estoy viendo es que ninguno ha utilizado el cable de consola. Perdón, a ver, muéstranos su solución y ahí les muestro qué es lo que está pidiendo en la práctica, que no están haciendo. A ver. Ya, profe, aquí le configuré. ¿Ya? Y igual acá la IP. Correcto. Y necesita que le haga ping. Ya, hazle un ping. Ya, ok, no te salgas todavía, quiero que hagas algo, ¿sí? Ciérrale ese de ahí, ciérrale ese, ya. Vamos al, si te ubicas en los cables que tienes abajo, en los cables, en las conexiones, selecciona ese cable de consola, el celeste ese de ahí, ¿sí? Dale un clic ahí en el, no, el celeste, el turquesa más bien, segundo, ese de ahí. Y ahora, dale un clic en switch, ponle console, y luego dale un clic en PC y pone en el RS232. ¿Ya? Ahora vamos al PC. Quiero que vayas donde dice terminal. Ponemos OK. ¿Ya? Y aquí era la configuración que debíamos hacer. ¿Sí? Si nos damos cuenta, en el documento de Word pedía que se haga eso. Es algo que... Sí, profe. Sí. En el paso 3 dice, en este paso tú deberías configurar el IP address, deshabilitar el DNS del switch, ¿sí? Utilizando la consola o el cable de consola, ¿sí? Okay. No quiere decir que está mal lo que hicieron, pero aquí nos dice que utilicemos o conectemos
el cable de consola. No, ahí también puedes hacer lo mismo sin necesitar conectarte a tu switch. Es decir, como que estuvieras en tu computador y ahí haces toda la configuración. ¿Sí? Ok, listo, Vladimir. Está muy bien. Gracias. ¿Alguien más, por favor? A ver, Oscar, por favor, muéstranos tu solución. Ya, en un segundito. Ok. O sea, estoy viendo aquí, ¿no? Estoy en el packet tracer. Switch. Switch enable hasta ahí, eso. Sí, yo le estaba haciendo hasta el paso 3, ¿no es cierto? Estás solo compartiendo el packet tracer, tienes que compartir toda la pantalla. No, ¿cuál es toda la pantalla? En compartir pantalla, ¿sí? Le das un clic y en la parte superior izquierda, la primera opción que tengas. De todas esas pantallas que aparecen en la parte superior izquierda, el primerito. Oh, un segundito. A ver, les voy a mostrar algo, ¿sí? Para que todos queden claros. Voy a terminar tu pantalla, compartir tu pantalla, ¿sí? Un segundito solo para Listo. mostrar. Sí. Ya, voy a terminar de compartir la pantalla y les voy a mostrar aquí, por ejemplo, lo que se ve. A ver, cerremos esto. Ya. Cuando ustedes van a compartir, quiero que se fijen que les aparecen todas las pantallas que yo tengo. ¿Sí? Y aquí primerito dice, share, dice screen. Cuando doy un clic ahí, estoy compartiendo toda la pantalla. Fíjense que aquí dice Basic, Advanced. En Basic, la primerita que tengo arriba. Esa de ahí me permite compartir toda la pantalla. ¿Sí? ¿Lo visualizaron? Sí. Correcto. Entonces hagamos de esa forma, Oscar. Ya. Ahí. Correcto, ahí sí estamos viendo. Dale un clic en Packet Tracer. Ya, doble clic en PC. Ya, ahí sí vemos. Ahí estás conectándote mediante la consola. Mediante ¿Sí? la... Ya, ahora sí dale un Enter ahí, al final. Sí, ya le puse el enable. Entonces, ya configuraste todo, ¿verdad? ¿O no? Me faltan unos 2 pasos, me parece. Ya, entonces configura todo y ahí nos muestras de nuevo, ¿ya? Listo, Inge. Ya, Gracias. gracias, Oscar. Vamos con Héctor Ortega. Ya, ingeniero, le configuré el switch, le puse el nombre, le puse el IP. Ya, todo ahí eso, la está. A dirección. ver, Héctor, te comento algo. Sí. Ahí estás solo obteniendo el cable de consola, pero te falta el cable de conexión directa. Ah, con ambos es. Sí, te dice que en un puerto debes conectar. No sé en qué puerto te dice ahí, pero en la indicación te dice, ¿no es cierto? No el USB. Exacto. Ahí sí. Ya, a ver. ¿Qué configuraste, Oscar? Ya le puse el IP al PC, cambié el nombre también. Ya, correcto.
Pero el rato de hacer el ping no me salía. Porque ya No le te sale configuré. porque no tenías ni un cable conectado. Intenta ahora. Bien. Ping. El cable de consola no quiere decir que estás realizando una conexión Ethernet. Solo estás utilizando para configurar, ¿sí? Ya. Ya. Ahí ya respondió. ¿Sí te das cuenta? Sí, sí. Genial. Correcto. Ya, ok, gracias. Listo, Héctor. ¿Alguien más, por favor? Todavía faltan algunos compañeros. Alrededor de 6 compañeros por participar. No tenemos ni la mitad. Bueno, la mitad exactamente. Pablo, por favor. Sí, buenos días ya para compartirle, por favor. Claro que sí, Pablo. No sé si ahí se visualiza, Inge. Sí, pero solo el Packet Tracer. Tienes que compartir toda la pantalla. Bueno, ahí sí está compartido. Estaba oculto la barra de tareas, por eso parecía que solo estaba. Ahí está bien, ¿sí? Ya. Sí, aquí tengo ya, Inge, el ping, aquí está la configuración del switch. Ya. No sé si le puede visualizar. Ajá, está bien, no IP lookup domain, la VLAN, no shutdown, correcto. Sí, está muy bien, Pablo. Ya, Inge. Eso es. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más, por favor? Eric, a ver, No, profe, yo ya le compartí, ya me revisó a mí. ¿lo levantaste la mano? Sí, ¿Qué solo es inquietud para una tienes? aclaración, Claro que profe. sí. La siguiente semana vamos a hacer todo lo que es el repaso, ¿verdad? Así Y es. para dar la prueba, ¿cómo sería su método de tomar la prueba? Yo les indico cómo vamos a hacer la prueba, cómo se va a realizar, qué componentes va a tener la prueba para que con eso estén preparados. El objetivo de la siguiente clase sería tratar de hacer un ejercicio similar a lo que sería el examen, ¿sí? De tal forma que hagamos el repaso. Eso sería el objetivo de la siguiente semana, ¿sí? Y ahí les indicaría cómo vamos a tomar el examen, cómo se va a hacer la parte de envío, el periodo del examen, cuál sería, ¿sí? Si va a tener examen teórico, examen práctico, eso se indicaría la siguiente semana, dependiendo, obviamente, cómo hemos ido avanzando. Ok, profe, muchas gracias. Listo. ¿Quién más, por favor? No estaba complicado. Si es que tiene algún inconveniente, por favor, es el momento. ¿Sí? Armando González, por favor. Nos compartes tu solución o si tienes alguna inquietud. No, ¿cómo está Inge en este momento? ¿Cómo? No te Sí, en escuché. este momento. Ya terminé la Ok, configuración. muy amable. A ver, nos compartes, ¿ya? Ya, entonces, este es el Packet Tracer. Las dos Correcto. conexiones, cable de consola, el cable directo. Me voy a la línea de la PC. ¿Ya? Procedimiento para habilitar igual el switch. Ujú. Muy bien. Y Por ahí el ping. Me perdí.
Ya, cierra el terminal y el ping debe ser desde el PC, ¿no? Ajá, exacto. Utilizando el CMD. Línea de comandos. Exacto. Ahí está el ping. Correcto, Pablo. Correcto, ¿qué digo, Armando? Ajá. Muy bien. Listo. Okay, Muchas gracias. Por favor, ¿alguien más? Ya quedan pocos compañeros por participar, alrededor de 4 todavía. Por favor, es importante que lo hagan. Si alguien tuvo inconvenientes, por favor, este es el momento de poder solucionar cualquier inconveniente que hayan tenido, ¿sí? A ver, Paul. Profe, por molestarle una consulta, mil disculpas. Sí, claro. Yo me reintegro recién a clases del día de hoy. Entonces Sí, estoy viendo. Ya. Estoy un poquito perdido en la situación. Entonces, no sé si hay la oportunidad de poder mandar todos estos trabajos, incluyendo el de hoy día, esta semana. Ya. Vamos a, obviamente, vamos a tratar de canalizar eso, tus tareas. Supongo que ya debes de estar en el campus virtual enrolado. Sí, recién el día de ayer en la noche pude matricularme de nuevo en todo. Ya. Primero, tienes que ver todos los videos, ¿no? Sí, ver los videos que hay ahí. El material está en el campus virtual. ¿Sí? Y con respecto a las tareas anteriores, se lo haría dándote un plazo hasta la siguiente semana, porque recordemos que la siguiente semana es ya semana 7 y ya empieza a venirse los parciales. Y obviamente esta tarea de aquí que estamos haciendo es para la siguiente semana de igual forma. Entonces tienes que trabajar duro en esto, igualarte. Sí, igual. Sí, entonces en cuanto a laboratorios de clase. Yo voy a tratar de ver todos las tareas para darte la posibilidad de que te puedas igualar. Sí, ahorita voy a revisar ese asunto para ver si es que te extendemos el plazo para que puedas entregarlos, pero lo importante es que los hagas de forma correcta, ¿sí? No te atrases más, ¿sí? No hay problema, por mi parte no hay problema, se te va a dar toda la apertura necesaria para que puedas entregar, ¿sí? Perfecto, pero gracias. Todo tiene que ser hasta antes del parcial, ¿sí? Sí. Porque gracias. Obviamente tenemos que pasar notas y si es que no hay las tareas hasta esa fecha, pues si no tengo que pasar notas, tú sabes que iría con la nota baja, ¿no? 0.1, 0.1. Entonces, es importante que lo cumplas, ¿sí? Sí. Ok. Gracias. Listo. Levantó la mano el compañero Vladimiro Achik. ¿Tienes alguna inquietud, Vladimiro? Sí, profe. Estoy viendo que algunos compañeros ponen el comando domain lookup. No, domain lookup. Ajá. ¿Cómo sirve? ¿Cómo funciona ese comando? Este comando lo que hace es evitar la búsqueda o una búsqueda por dominio, ¿sí? Si es que no tengo configurado un dominio, lo que trata de hacer el switch es una búsqueda por dominio, por nombres de dominio. Entonces, este comando, pues, lo que hace es esta parte de aquí, con el objetivo de que se deshabilite la búsqueda de DNS, porque no tenemos configurado un servidor DNS. Entonces, si no dejamos deshabilitado y al no tener un servidor DNS, va a hacerse una búsqueda constante a la hora de resolución de direcciones y demás. Entonces, en la vida real, si tú no tienes un servidor DNS y dejas configurado esto, entonces obviamente va a seguirse realizando búsquedas mediante DNS y eso implica que vas a tener un consumo de tráfico por esta razón o por este motivo, ¿sí? Entonces, se deja deshabilitado mientras yo no tenga activo un servidor DNS. Si ya tengo un servidor DNS, pues ya se realiza la búsqueda por DNS. Listo, profe, gracias. ¿Listo?
¿Alguien más, por favor? Que ya se nos acaba la sesión de clase. Estamos a 19 minutos de terminar. Sería importante que pues lo hagan. Por favor, ¿alguien más? Es importante que participen, es importante que se expresen si tienen algún inconveniente para poder saber. Si no, pues yo no sé si realmente tienen inconvenientes o si realmente todo está bien. Y a la hora de dar un examen, que va a ser el caso en la semana 8, pues asumiría que como no participan, creo que todo está bien y pues obviamente haría un examen práctico, ¿no? Va a ser un examen práctico de tal forma que pues esto va a verse reflejado en sus calificaciones si es que no pueden resolver dicho examen. ¿Sí? Recordemos que la siguiente semana, la semana de examen, yo voy a dar un tiempo para realizar el examen. Y si no pudieron subir por alguna razón, porque tuvieron un problema, porque no entendieron alguna de las cosas o porque no funcionó, por ejemplo, una práctica pequeña como esta, pues estamos realmente complicados. Entonces, por favor, necesito que por lo menos quienes no están participando, como el compañero, por ejemplo, Aldaz, que dice que recién se reintegró, pues está diciéndome su caso, cuál es. Entonces yo entiendo y obviamente sé cuál es la situación de él y cómo darle una solución para, por ejemplo, entrega de sus tareas. Pero si no dicen nada los demás compañeros, pues estamos complicados. ¿Sí? Si no participan, si no dicen nada. Entonces, por favor, es importante que indiquen cuál es su problema, cuál es su inquietud, ¿sí? Para poderles ayudar a tiempo. Ya vamos la semana 6, les comento que estamos en la semana 6. Quedan 2 para el primer parcial, ¿sí? Y si hasta este momento, pues, seguimos teniendo inconvenientes y no hemos expresado al docente sobre sus problemas o inconvenientes que tenemos, pues créanme que yo no tengo idea de lo que está pasando, ¿sí? Por eso la participación en clase no es con el ánimo de pronto incomodarles, sino con el objetivo de saber cuál es su realidad y si están practicando y si es que en la práctica tuvieron un error y poderles asistir, ¿sí? Esta materia es muy práctica, sobre todo necesitamos hacer prácticas sobre la materia. No estamos en un laboratorio, pero podemos utilizar herramientas como la que tenemos, este simulador de Cisco, que nos va a dar una ventaja muy importante con respecto a otros elementos. Entonces, por favor, necesito que participen, necesito que indiquen cuáles son sus inconvenientes para poder asistir, para poder guiar, para poder orientar. Si yo no tengo ningún tipo de retroalimentación de parte de ustedes, pues créanme que va a ser muy complejo ayudarles. Estamos en un momento en que pues necesitamos todos la asistencia de los docentes y nosotros como docentes estamos con el fin de poderles ayudar, asistir y poder dar la posibilidad de que en el caso que tengan problemas con sus tareas los puedan presentar, pero si no dicen nada, pues realmente no vamos a poder hacer nada, ¿sí? A ver, Jonathan, muéstranos tu solución, por favor, o si tienes algún inconveniente. Ya, ingeniero, le comparto. Muchas gracias. ¿Se está compartiendo ahí? Sí, correcto, sí, ahí estamos viendo. Bueno, esto es lo que le hice de respecto al... Bueno, estás haciendo una simulación ahí, ¿no? Lo que quieres ver Sí. un ping. Ah, ya, chévere, ahí está el ping. Sí, aquí está el pin de... ¿Y la configuración la hiciste mediante terminal? La configuración del switch. Sí, mediante el terminal. Ya, perfecto. Este de aquí,
que ¿Ya? sí, y aquí sería lo que está la configuración. Sí, este de aquí. Ya. Hostname, no. Has puesto IP, domain lookup. Es no IP, domain lookup. Sí, eso nomás tienes que ponerle de nuevo. ¿Sí? Sí. Ok. Ya. Listo, Jonathan. Muchas gracias. Oscar, ¿tienes alguna inquietud? No sé, y ya le acabé todo. ¿Le muestro o ya está la participación? A ver, muéstrame para poder ver. Ya. Lo que me muestra es la configuración esa del ping. Eso es. A ver, haz el ping. Pero no estás llegando el ping. ¿Qué falta ahí? Bueno, no sé. Primero tienes configurado una dirección IP en el PC. Sí, yo solo estoy ahorita poniendo la IP. Yo voy a revisarle, pero o sea, para que existe. A ver, sigue el orden que tienes ahí. Eso es lo importante. Si no sigues el orden que está ahí en las instrucciones, te vas a perder. ¿Sí? Ya listo, dije listo. Tienes que seguir el orden. Ya, gracias. Ok, tengo el compañero Milton Jahuaco. ¿Está aquí? Sí, Inge, presente. Ya un ratito ya le termino, Inge. Chuta, pero ya se acaba. Y el compañero también, Uchiña, ¿también está aquí? Sí, Inge, ya espérame un ratito. Jorge Ben me parece que estaba por demostrar. Sí, él tiene inconvenientes en su conexión. A ver, Jorge, ¿tienes alguna inquietud, por favor? Inge, muy buenos días, compañeros, buenos Jorge. días. Inge, tengo un gravísimo inconveniente. El asunto es de que yo estoy acá por mi zona, por mi tierra, en la provincia de Esmeralda, en San Lorenzo. Estoy trabajando en un campamento, puchica, casi al centro de la selva, para una palmicultora. Entonces, a mí se me está dificultando muchísimo el tema de la conexión, se me está dificultando muchísimo trabajar en la clase. Entonces no sé qué posibilidad tenga usted de ayudarme o darme facilidades para ver cómo solvento algo de la clase. Poquito me puedo conectar, lo poco que me puedo conectar, se me llega la señal, se va. Estoy realmente hecho un lío ahorita. Ya, bueno, te recomiendo en primera instancia que puedes revisar los videos. Cuando tengas conexión, revisa los videos. Las tareas, ya vamos a ver cómo procedemos para también darte alguna prórroga por tu situación realmente, porque creo que esta situación tuya, pues obviamente nos indicaron el coordinador por tu situación de conectividad y por el lugar en donde estás trabajando, para ver si se te hace una prórroga de la entrega de las tareas, para que no puedas, obviamente no va a ser calificada como todos los compañeros por el respecto al tiempo, pero sí te vamos a dar una prórroga, ¿sí? Eso no hay problema. Pero lo importante es que obviamente tú pues tengas la posibilidad de hacerlas, ¿no? De hacerlas y tomar en cuenta que ya estamos en la semana 6, tenemos una semana más, la semana 7 y vendría el examen. Sí, por favor, si puedes envíame un correo con el detalle de las tareas que no has podido concluir para poder ver la solución que te damos y te contestaría con respecto a cómo se solucionaría este aspecto, ¿sí? Este inconveniente que tienes. Trata de revisar los videos. Si es que puedes, yo los días miércoles doy tutoriales a partir de las 8. Envíame un correo si es que puedes conectarte en ese día. ¿En la mañana? En la noche. En la noche. Sí. Ok. Yo voy a tratar de ver cómo me conecto. Y poderte dar alguna tutoría, ¿sí? Me avisas previamente con un correo, me dices, profe, quiero una tutoría de redes y revisamos y hacemos una tutoría, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. Listo, Jorge. Bueno, ya, perdón. A ver, Milton. Inge, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando.
A ver, muéstranos. Lo que hiciste, la configuración que hiciste. Ya, ahí está apuntando el 1.2 y parece que está todo correcto. Ya. La configuración del switch, muéstrame cómo la hiciste y eso sería todo. Si hiciste un cable de consola, ¿para qué te conectas al switch? Puedes hacerle desde el mismo PC, ¿verdad? Sí, ciérrale ese, a ver, abre otra vez el PC, cierra ese command prompt, abre el que dice consola o terminal, ¿sí? Aquí está. Ok, pone ok, y ahí está, ¿sí? No IP, domain lookup, VLAN 1, IP address, no shutdown, correcto, listo, Milton. Gracias, está muy bien. Gracias, Nick. Bueno, y el compañero Uchiña, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el compañero Uchiña? ¿Lo logró o no? Parece que no está en clase el compañero. Bueno, tomen en cuenta que la participación es realizada de clase a clase, ¿sí? Entonces, esto también va a ser evaluado. Por favor. ¿Sí? Una pregunta. Te lo omito. Tengo en la semana 3 actividad interactiva que no está calificado, Inge. Ya voy a revisar. Yo voy a revisar, ¿sí? No te preocupes. Yo tengo que revisar todo este fin de semana las actividades no calificadas porque tengo que pasar un reporte para el día lunes, ¿sí? Ya, Inge. Ok. Algo adicional. Paul Altaz, necesito que me envíes un correo con tus nombres y apellidos completos y además también tu cuenta de correo personal para agregarte al NetAcad, ¿sí? Para que puedas hacer los exámenes y puedas hacer, bueno, las actividades de exámenes más que todo, de la certificación en NetAcad, de CCNA, ¿sí? Listo, profe, yo le envío ahí. Por favor, necesito este momento que me envíes para yo poder agregarte. Tu correo personal, ¿sí? Listo, gracias. Ya, gracias. Listo, jóvenes. Les agradezco mucho por su participación el día de hoy. Es importante que lo hagan. El compañero Uchiña parece que no, ya se desconectó, que no contesta. Entonces asumo que ya se fue. Así es que ya pues con todos los que participaron, obviamente ya están registrados en lista, ¿sí? Y pues les agradezco mucho su participación el día de hoy. Y pues nos estaríamos viendo la siguiente semana o estaríamos trabajando la siguiente semana con el fin de realizar la práctica o el refuerzo académico, en este caso un repaso, un ejercicio de repaso muy similar a lo que sería el examen la semana 7, ¿sí? Entonces, por mi parte, les agradezco mucho por su asistencia, ¿sí? Y nos veríamos la siguiente semana. Un buen fin de semana. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, pasen bien. Te estoy nombrando hace rato y no dices nada. Lo que pasa es que yo estoy trabajando, lo que pasa es que yo soy bombero, Inge, y mi trabajo es diferente. Sí, pero por lo menos dime, estoy en este punto, no me dices nada. Y yo soy bombero, Inge. Parecería que no estás en clases. Te nombro algunas veces sí, es que y no es lo que haces. pasa es que sí estoy en clases, pero al mismo trabajo, al mismo tiempo yo tengo emergencia. Yo sé, yo te entiendo, pero si tú no me dices esto este momento, yo no sé cuál es tu realidad. ¿Sí me entiendes? Este momento tú me estás diciendo, este es mi caso. ¿Sí? Pero antes no me dijiste nada. Entonces, ¿qué asumo yo? Que
estás haciendo cualquier otra cosa menos la clase. Pero si tú me dices, vea, profe, yo estoy también trabajando, estoy en este punto, tengo que hacerlo, estoy ocupado, por eso no pude cumplir. Pues yo voy a entender. Pero si no dices nada, pues tampoco voy a saber cuál es tu situación, ¿sí? Por favor, más pilas para las siguientes clases. Necesito que trabajen, necesito que interactúen. Es la única forma de que ustedes van a poder aprender, de que van a poder solventar sus dudas, ¿sí? Listo, ya te registro en asistencia. Un buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente.